¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Andy Román. Qué gusto estar un miércoles más en este pupito de semana, terminando de la mejor manera, con la mejor energía y obviamente con los mejores invitados. La noche de hoy nos acompaña un nuevo artista internacional y estoy más que emocionado, más que contento de tener la oportunidad y obviamente el gran honor de entrevistar a una persona con amplio talento y una amplia carrera en el tema musical. Les comento un poquito sobre ella. Es percusionista y compositora. Empieza nada más que a los 9 años su tema de educación musical en la Casa de la Cultura de Petare y Chacao. Llegó a formar parte de agrupaciones como Alfredo Naranjo, Gary Whale, Marisela Leal y en el 2009 logra su expansión internacional con el dueto y tan conocido Chino y Nacho, en donde realiza una excelente labor como multipercusionista y también como corista. A mi parecer también una de las mejores. En el año 2016 comienza su camino junto con Nacho, apoyado con Los Fantásticos, y obviamente esto comienza a converger en el tema musical, y tenemos también en el año 2016 un toque un poquito más personal, por así decirlo, ¿no? Comienza a componer, comienza a hacer ya cosas muy suyas, y bueno, yo creo que este momento está triunfando con todas las composiciones en tema de solista. Damos la bienvenida a nuestra querida Marta Paredes. Mi querida Marti, bienvenida a la entrevista y gracias por estar aquí. Hola Andy, de verdad súper contenta de estar acá compartiendo contigo. Gracias por la invitación. Siempre encantadísima de poder compartir con todo el Ecuador, que pues para mí ha sido un lugar en donde he podido echar raíces un rato y he sido muy, muy querida y bueno, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Marti. El honor es todo nuestro. Y bueno, vamos a empezar un poquito desde el inicio de todo, ¿no? Siempre me gusta hurgar un poquito en cómo los artistas de ustedes han tenido el contacto justamente con la música, en qué punto de su vida o con qué experiencias se han decidido en tener esta carrera tan difícil, al menos aquí en Latinoamérica, porque obviamente es un camino bastante complicado todo el crecimiento que se tiene que tener hasta realzar tu nombre, ¿no? Hasta tener una posición bastante importante, y obviamente esto tiene que ir acompañado con la parte de profesionalismo que tú le pones. Así que, ¿qué te dio ese puntal para decir yo quiero dedicarme a la música y obviamente regirte a la rama de la percusión? ¿Cómo fue tu historia musical desde muy niña? Bueno, fíjate, yo teniendo un papá baterista y una mamá que, bueno, evidentemente me apoya al 100% desde pequeña, yo comencé tocando un instrumento popular que se llama el cuatro. Uh-huh. Y bueno, luego sí presencié muchísimas clases con mi papá de percusión afro-venezolana en una fundación que se llama la Fundación Bigot, que aquí es donde se forman prácticamente los músicos populares tradicionales, donde también tuve el placer posteriormente de estudiar. Pero llego a la Casa de la Cultura primero, cuando mi papá quiere que estudie también percusión afro-venezolana o que más o menos conozca un poco, pero realmente allí mismo había un salón donde daban clases de percusión latina. Entonces allí es donde comienzo realmente a enamorarme de esta parte de esto, pues la percusión latina, que es lo que realmente me apasiona, y prácticamente, sí, desde los 9 años es que estoy allí junto con mi profesor Neville Ainsle, que lo llaman Pichi, y bueno, lo fui siguiendo prácticamente por toda Caracas, siendo Petare pues un lugar, un barrio muy grande, uno de los más grandes de Latinoamérica, bastante icónico, sí, en donde popularmente pues salen muchos salseros también. Uh-huh. Entonces se maneja mucho aquí el tema de la salsa, ¿no? Entonces, bueno, fui persiguiendo a este profesor hasta que me doy cuenta de que teniendo un padre baterista, pues para mí es bastante cómodo y me atrae muchísimo, ¿no? Tengo una anécdota de que a mi papá le robé el timbal, se lo robé, wow, de verdad, y él después me lo estaba pidiendo y yo le decía, no, ese timbal es mío, y de hecho hoy lo tengo todavía. Qué hermoso. Y anecdóticamente, el tema, por ejemplo, de estudiar el timbal como tal, que además es mi usuario por todos lados, se llama Mar Timbal, uh-huh, viene de un tema de frustrarme con las congas por una audición que hice en algún momento para una agrupación que se llamaba Equipación Infantil. Okay. Y bueno, de 150 niños que había,
fuimos quedando 100, 75, 50, 45, 30, 10, 9, 8, hasta que finalmente quedamos 2 y yo no quedé. Entonces Wow. yo me frustré y dije, no quiero tocar más congas. Claro. Y es donde agarro el timbal y lo desarrollo, y realmente tuve una apertura bastante grande con él. Fue como mi desahogo, pero sin saber realmente que, por lo menos aquí en Venezuela, hay muy pocas timbaleras, particularmente, pues podría decir que puedo incluso ser hasta la única, ¿no? Ok. Que ha podido, pues, llevar este instrumento desde el lado femenino, por supuesto, a otro nivel, pues con muchísimo respeto y humildad. Claro. Entonces, bueno, esto también me abrió, como que teniendo el conocimiento de la conga, el timbal, trabajando en grupos de salsa, inicialmente grupos femeninos, pude desarrollarme ya como en intro de percusionista, y ya luego con el tiempo entrar en los grupos bailables, que son estos grupos de chauchas, como dirían ustedes, ¿no? Ujú. De estas fiestas, Correcto. matrimonios, bautizos. Sí. Allí es donde realmente practico todo lo que uno viene estudiando en estas casas populares, y tengo, bueno, el placer de desarrollarlo, porque si hay algo que tiene Latinoamérica es que, o al menos aquí en Venezuela, es que somos muy ricos a la hora de esa mezcolanza de música, de ritmos. Entonces toca merengue, salsa, cumbia, música brasilera, y cuando vienes a ver, pues te terminas desarrollando como un músico multi, teniendo recursos por todos lados, Ujú. que a la hora de entrar ya a Chino y Nacho, pues tengo como una gama de conocimientos que, con este background, como le decimos, pude desarrollarlo y decir, bueno, estoy a la altura de entrar en un proyecto como este, que gracias a Dios se me da la oportunidad a partir de una suplencia que le hicieron a mí. Ah, perfecto. Entonces tu entrada a Chino y Nacho viene a ser un tipo de que tú estuviste reemplazando un puesto como tal. Justo eso te iba a preguntar, Correcto. ¿de qué manera llegas a Chino y Nacho? Porque tú llegas cuando Chino y Nacho está recién empezando, cuando ya tienen el repunte mundial, o llegas en algún punto específico en el que era tal vez por una gira, tal vez únicamente por un show, y obviamente te quedaste. Y estamos más que seguros porque te quedaste, ¿no? Porque todo el mundo que te conoce y que revisa tu trabajo, o sea, es impecable totalmente. Pero claro, la duda es siempre esa, ¿no? Uno como músico también se pregunta cómo ella, como él, cómo ese grupo de gente que está convergiendo con artistas tan grandes pudo llegar. Llega. Y eso obviamente no, imagino que no es una especie de norte únicamente tan fijo que tienes que hacer esto, y te va a llamar fulano de tal y fulano de tal y fulano de tal, sino que obviamente también, como tú lo mencionas y lo viviste, son giros de la vida totalmente. Tú entraste en ese punto, si es que podemos deconstruir un poquito más, entras como reemplazo. ¿En qué momento se toma la decisión interna de que tú te quedes en la agrupación? Fíjate, hay un amigo, un muy buen amigo percusionista, que él tenía que tocar con otro artista. Ok. Y me da la oportunidad y me dice, oye, ¿tú crees que estás en la capacidad de asumir pues la responsabilidad de suplirme dentro de este grupo? Y yo, wow, nunca había tenido la oportunidad, jamás había trabajado con ningún artista siquiera local que tuviese nombre. Yo trabajaba era en puro bailables, como, Ok. por decirlo. Y yo, bueno, sí, lo asumí. Y de hecho, el director de la banda en ese momento me hizo la audición en mi casa para saber si yo estaba en la capacidad de hacerlo. Ni siquiera fui un ensayo general, sino que me dijeron, monta tu set en tu casa y pues nada, vamos a hacerte la prueba. O sea, no hubo como esa confianza de saber si yo realmente estaba en la capacidad o no de asumirlo en un ensayo junto con toda la banda. Pero me encantó de todas maneras que fuese así, porque al final sí lo logré. Primero, dar la talla para cubrir esta vacante que iba a cederme mi compañero, claro, para poder suplirlo. Y luego de haber participado, a Nacho le gustó mucho mi trabajo. Incluso logro hacer este show, que afortunadamente, gracias a Dios, salió muy bien, y me invita al día siguiente, eso fue en el 2009, a una actividad que se iba a realizar aquí, un concierto gigantesco que se llama Mundo Verde. Ya.
y me invitó a tocar un darbuka, que es un instrumento árabe, porque ellos tenían un tema. Y yo, wow, sí, por supuesto que sí, o sea, ¿cómo decirle que no, no? Al final voy, hago esta actividad con ellos al día siguiente y bueno, allí queda. Pero gracias a esta oportunidad, una amiga que también es percusionista, que se llama la Katy Fernández, ella trabajaba como por decirlo con la competencia de Chino y Nacho, que es Franco y Oscarcito. Okay. Y me dice que por favor, si yo puedo suplirla a ella, porque tiene actividades con otro artista, y yo le digo, claro, por supuesto, o sea, esto es una consecuencia ya después de que entras, y supongo, por supuesto, de ser una persona responsable, que no solamente va de tocar bien o ser talentoso, correcto, sino de cumplir con pautas, ¿no? Ser una persona que está a la hora, que exacto, entiende cuál es el concepto musical del artista con el que vas a trabajar, te aprendes todo el tema y entiendes conceptualmente cómo es todo, pues muchas puertas se abren. Entonces, bueno, digamos que coincidimos en algún momento de ese viaje donde yo me voy con Franco y Oscarcito, Chino y Nacho también está llegando, y se quedan así como viéndome, como que ¿qué haces por aquí? Y yo, bueno, estoy trabajando con Franco y Oscarcito. Ah, ok. Y al rato recibí una llamada donde me proponen, ellos tenían, Chino y Nacho tenían 2 bandas, ser percusionista de la banda B. Y yo, bueno, está bien. Bueno, poco a poco fui ensayando con ellos hasta que, bueno, en algún momento quedó una banda A, pero yo llamo a mi amigo, el que me da la oportunidad de hacerle esta suplencia, y le digo, oye Alejandro, me están invitando a quedarme con tu puesto y a mí me da muchísima pena, pero bueno, quiero preguntarte ¿qué hago? Claro. Y me dice, Marta, es tuya, te la regalo. Y yo, ok. Y bueno, ha sido honestamente la oportunidad, porque eso también hay que hacerlo. Hay que ser honesto. Sí, así es. Es parte de, ¿sabes? Llamar, porque hay que ser muy agradecido. Y esa oportunidad evidentemente abrió muchísimas otras en mi vida, pero considero que si no lo hubiese hecho de esa forma, pues no tengo ni idea de dónde estuviese, o capaz si estuviese aquí, pero con ese cargo de conciencia de no haber respetado la oportunidad que me dieron, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que como tú lo mencionas es algo muy, muy delicado. En algún momento yo también tal vez he estado en ese punto y tienes que hacerlo. Estás entre la espada y la pared y obviamente tienes que decir, oye, es tu puesto, es el mío, tengo la oportunidad, pero claro, si es que la persona involucrada te da luz verde, qué mejor. Y obviamente has venido cosechando durante todos estos años un montón de conciertos, un montón de experiencias, que yo creo que lo que más llena, aparte del bolsillo, también es el alma, esa oportunidad de conocer gente, conocer artistas, y que obviamente tengas ese contacto profesional que siempre es necesario. Una pregunta así súper personal. ¿Haces ya la audición para la dirección musical de Chino y Nacho? Entras, comienzas a tener la convergencia que necesitas. ¿Tuviste alguna tela de duda de decir, ok, esto se está dando, no sé si con la velocidad que yo quiero, pero te sentiste alguna vez que tal vez podías fallar, que tal vez esto estaba como que demasiado grande para lo que tú estabas en ese momento, o el nivel de experiencia que tenías, y decir, chuta, no sé si voy a dar, no sé si lo puedo lograr? ¿Te pasó? Fíjate, sí me pasó, pero me pasó más por un tema de imagen que por talento, por decirlo de alguna manera, porque creo que si bien es cierto que yo venía con otra historia musical, tener que trabajar ya con un artista y, como te digo, entender de concepto y tratar de respetar absolutamente todo lo que es la música de este artista con el que uno va a trabajar, mi tema era más que todo de imagen. Porque bueno, yo siempre, ¿sabes? Me daban mi repertorio y yo siempre he sido demasiado, nosotros decimos aquí picky, o muy exigente conmigo, tratando de respetar absolutamente los ritmos, cortes, ser lo más limpia posible, principalmente porque no estás tocando con cualquier persona, estás representando, ¿sabes? Musicalmente a un artista que tiene que sonar como suena en la radio, salvo que se hagan arreglos diferentes. Entonces eso hay que tenerlo muy, muy, muy claro. Pero particularmente yo en ese tiempo yo no sabía cómo vestirme, no sabía maquillarme, estaba un poco más, digamos, gordita, entonces
digamos que para el medio era bastante particular, en mi caso sentirme cómoda con todo lo que me estaba pasando, aunado a eso de que esto es un mundo en el que tienes a cualquiera pendiente de estar allí y, como decimos aquí, serrucharte el puesto, ¿no? Correcto. Entonces eran demasiados detalles que sí me generaban ansiedad. Sin embargo, bueno, corrigiendo un poco lo que acabas de decir, nunca tuve la oportunidad de dirigir la banda de Chino y Nacho, pero ciertamente sí, bueno, todos tenemos una responsabilidad bastante grande que está bajo la tutela de un director, pero bueno, cada quien en su sección debe ser responsable Exacto. de cómo trabaja, pues. Entonces Perfecto. Creo que fue un tema más de imagen. Este tema de imagen en algún momento salió del ámbito personal, es decir, ya hubo alguien que te dijo, ok, estamos avanzando en este esquema de trabajo, tienes que mejorar tu imagen, tienes que bajar de peso, tienes que peinarte mejor, maquillarte mejor. Sí, ¿Trascendió del plano personal a que alguien ya te exponga esto cara a cara? Sí. De hecho, y le agradezco muchísimo, es una muy buena amiga que en ese momento fue road manager de Chino y Nacho, se llama Cheyenne Rojas, y le agradezco muchísimo que fue realmente quien me enseñó a maquillarme. Me decía, mira, están hablando mucho de cómo te vistes, de que te tienes que maquillar un poco más, tienes que ser más femenina. Y yo, Dios mío, esto es muy complicado para mí, porque era un reto. Claro. Entre lo que uno dice, bueno, pero yo lo que quiero es ser músico, ¿qué tanto afán con el tema de la imagen? Que sí, al final uno termina entendiendo que es importante. Más que por un tema del qué dirán, es por una estética visual, de tener un buen gusto, de ser coherente con todo el performance que está pasando. Y además que, bueno, siendo particularmente desde prácticamente siempre la única mujer músico dentro de la banda, hay que enaltecer esa feminidad, pero que para mí no fue tan cómodo aceptarlo desde un principio, pero bueno, ya hoy día soy otra persona, entiendo y acepto que son procesos que hay que pasar, y de hecho tengo amigas que a veces pelean mucho con esa parte, y digo, a veces hay que negociar con una misma. En este caso yo lo tuve que hacer conmigo para romper con ese ego y esa necesidad de quizás no querer hacerlo, pero ¿cuánto quieres también estar aquí? Exacto. ¿Hasta dónde apuestas tú a que puedes llegar más y más? Pero al final eso te termina ayudando a ti personalmente, y en la medida que te vas sintiendo cómodo personalmente, profesionalmente vas avanzando más, hay una apertura mayor musicalmente, a nivel general, también con todas las personas que hay en el entorno. O sea, todo va cambiando poco a poco. Correcto, en ese punto estoy totalmente de acuerdo contigo. Siempre hay como que tenemos que pelear con las dudas y obviamente los fantasmas, los cucos, como decimos acá, personales, porque te pueden jugar en contra en el tema laboral, ¿no? Si seas músico, sea que tengas una vida de oficina, yo creo que todo converge en este punto, ¿no? Que es el tema de la imagen. A una oficina no puedes ir en short y en camiseta corta o sin mangas, tienes que estar con semiformal o formal, y obviamente pasa lo mismo en los shows. No te vas a subir al escenario con una bermuda como que estuvieses en la playa. Tienes que estar, tienes que ser y tienes que sentirte, como lo llamamos popularmente, un rockstar. Seas lo que seas la persona que está haciendo, tocando la batería, los timbales, percusión mayor, menor, o seas el que canta, el frontman, o que simplemente estás ayudando en la parte del stage manager, pero yo creo que hay que estar bien presentado, y eso juega papeles importantísimos totalmente. Importantísimos. Sí. En esta parte entonces, mi querida Marti, tienes algo que quiero resaltar que me encantó siempre, que son tus nicknames, ¿no? Que es Martimbal, esa convergencia que tienes de tu carrera con tu nombre, obviamente es súper dulce y también te da una identidad tan propia, ¿no? Escuchas Martimbal y ya saben que es Marta Paredes, y ya saben toda la trayectoria que tú tienes. Tuviste desde el 2009 el contacto con Chino y Nacho. La agrupación termina, se separa, y en el 2016 empiezas el proyecto Nacho y los Fantásticos. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió aparte de que Chino Miranda salió, de que tal vez hayas cambiado un poco o no? Esto sí, no lo sé, si es que los Fantásticos es la misma banda que Chino y Nacho tenía. Pero ¿qué cambia aparte de la variante de integrantes? ¿Sentiste tal vez algún tipo de mayor presión en este nuevo proyecto, o la línea básicamente de trabajo se mantuvo?
había muchísimo nuevo compromiso. Ok. Particularmente los que emigramos de la banda de Chino y Nacho, fuimos Portillo, Rodner, Máscara, y en este caso, bueno, hubo un compañero que también, Robbie Molina, que él venía, pero bueno, luego sale del proyecto por temas personales, decisiones personales y profesionales. Pero ya aquí la historia era otra, y a eso iba, concatenado a lo que venimos hablando, ¿no? El tema de la imagen. Creo que en este proyecto de Los Fantásticos ha sido maravilloso poder trabajar particularmente con Guasmo, a quien considero un excelente profesional, un colega que no solamente me ha ayudado a crecer como persona profesional, sino también desde este ámbito a nivel de imagen. Lo que acabas de decir es bastante acertado, lo de sentirte como un rockstar. Y nosotros ahorita en pandemia estuvimos hablando muchísimo, tratando como de entender de qué manera cada uno le ha servido al otro para crecer, y cuál ha sido como nuestro puesto, aparte de ser baterista, guitarrista, corista, director, percusionista, bajista, desde lo emocional, porque hemos formado una familia, generamos un sonido para este artista que es Nacho, que ha sido bastante importante, y nos ha permitido como personas engranar y darnos cuenta de que aunque algunos no nos conocíamos, porque yo nunca tuve la oportunidad por lo menos de trabajar con Guasmo, ha sido un match mágico, pero bueno, para eso también tuvo que pasar muchísimo tiempo. Duramos aproximadamente un mes ensayando como una banda literalmente de garaje, con el propio Nacho también, ¿sabes? Y eran jornadas aproximadamente de unas 6 horas, tocando juntos, desarrollando groove, sonidos, buscándole la vuelta a lo urbano, yo en mi caso haciendo como una fusión de lo latino. Entonces fue ya como, a pesar de que estaba este director, que en este caso es Portillo, pues todos teníamos una importancia particular, porque cada quien es arreglista en su sección, y entre todos íbamos diciendo, bueno, sí, no, esto sí me gusta, o mejor no metas tanto latineo aquí, vamos a tratar de hacerlo más anglo. Entonces, ¿sabes? Era eso, cómo se forma. Yo nunca había estado dentro de un proyecto desde el día cero, sin embargo, sí venía trabajando ya con Nacho, pero aquí era totalmente diferente, y esa sinergia que se arma entre todos fue realmente mágica. Y dentro de la música urbana, considero que hay un antes y un después, porque no hay muchos percusionistas, hablando aquí ya en lo particular, que realmente estén presentes dentro de una banda, que tengan un sonido, y que le den una identidad a un proyecto, independientemente de la persona. Así es. Entonces tú escuchas Nacho y suena a Nacho. Pero bueno, ese trabajo tan bonito realmente fueron meses, y ya bueno, particularmente desde lo emocional y lo profesional, pues lo fuimos trabajando. Perfecto, en esa parte tienes muchísima razón, y yo creo que tengo que recalcar mucho también el esquema de familia que tú puedes resaltar, ¿no? El contacto que tienes con la vivencia de los músicos, y que no es únicamente Nacho, sino que es toda la gente que está detrás de él. Y obviamente tú teniendo ya una puesta en escena mucho más pronunciada que estar como que en el detrás del músico principal, eso también llama la atención, porque si yo voy o veo un concierto de Nacho en vivo, o sea en línea, lo que sea, y yo estoy esperando ver a una Marta Paredes también ahí, y si es que llega un día en que yo no veo a una Marta Paredes, voy a decir ¿qué pasó? Y no es únicamente también la identidad musical que ustedes forjan a que Nacho suene a Nacho, que no suene a cualquier otra cosa, sino también que forjan el carácter de estar presentes, de hacer la presencia que ustedes tienen, y que obviamente la gente dice, qué bestia, ahí está Marta, o sea, y es Nacho. Y si yo no veo al vocalista en este caso, si es que está Marta, Nacho está por ahí, ¿me entiendes? Es como que la gente también se familiariza muchísimo y lo asocian. Tengo que, como te lo mencionaba en interno, soy una de las personas que recalca mucho de que las personas que están atrás, que hacen coros, lo hagan tan bien, que tienen
el poder literalmente de ser solistas, como pasa en tu caso, ¿no? Y lo estás viviendo. Y es algo que me encanta porque cantas súper bonito. Me gusta mucho el color y la fuerza de voz que tú tienes. Como Marta Paredes comienza a tener ese protagonismo vocal de corista y de comenzar a compartir escenario literalmente en el stage con una persona tan grande y visibilizarte, por así decirlo, en el tema del canto. ¿Desde qué momento empieza? Mira, yo siempre hice coros. O sea, lo que me encanta hacer es coros, hacer voces, pero nunca tuve la oportunidad. En ciertas ocasiones, era muy pequeña y porque amigos me decían, dale que tú puedes, canta que tú puedes, pero fueron muy pocas, o sea, yo diría que fueron contadas, o sea, básicamente con una agrupación con la que tuve Café en las Rocas, y cantaría como 2 o 3 veces una canción de Juan Luis Guerra, y la de Dime si me vas a querer solo en vez de Boca al Barco Sol, y yo cantaba la parte femenina y ya, pero me daba muchísimo miedo, o sea, ser esa imagen, la que va hacia adelante y canta, mira, yo sufría de pánico, Andy, una cosa loquísima. Pero en el 2000, no sé si a finales del 2017 o principios del 2018, Nacho saca Te Quiero Más con Tini. Y bueno, y fue un tema que tuvo bastante, pues, buena receptividad dentro del público. Sí. Y él me dice, oye, ¿tú quisieras cantarla conmigo? Yo, claro. Sí, por supuesto. Pero todos los muchachos de la banda, sí, tú tienes que cantarla, porque claro, si no era prácticamente tener que meter a una cantante femenina, era una persona más, claro, un pasaje más, un viático más, o sea, todo más. Así es. Y digamos que entendiendo y teniendo la capacidad de hacerlo, claro, pero eso me generó un miedo y una inseguridad gigantesca, porque yo no sabía si estaba en la capacidad, al punto de que yo voy adelante porque cuando comienzo a cantar la canción realmente yo comienzo atrás, pero la gente no entendía que yo la cantaba, la gente pensaba que yo estaba doblando. Ok, te entiendo, claro. Entonces, claro, tienes que bajar, tienes que salir de allí, y yo le digo, yo no voy a bajar de aquí, yo no tengo ni idea de cómo moverme en una tarima, y menos con un tipo como tú que tiene años, canchero, ya, o sea, te comes una tarima como te dé la gana, yo me voy a quedar como decimos aquí, como pajarito en grama. Ok, sí. ¿A dónde voy, no? Entonces los muchachos, bueno, nada, vamos y te ponemos el djembe. Ah, bueno, ok. Entonces así fue que comenzó esa idea de cantar Te Quiero Más, pero protegiéndome siempre con el djembe adelante. Eso está súper interesante. Y es hasta julio del 2018 que se graba el Fillmore en vivo, que yo estoy adelante con mi djembe, y eso quedó. A la gente le encantó. Ha existido una muy, muy buena, y que actualmente sigue siendo así, receptividad con respecto a la canción, ese performance que se armó, esa interacción entre él y yo, que es bastante genuina, es mágica, por decirlo también. Entonces, bueno, allí queda, ¿no? Y luego de eso, pues, evidentemente yo gané, digamos que una posición distinta, ¿no? Dentro de la banda también, y para todo el proyecto y para mí en mi vida profesional también, al punto que la gente me preguntaba, ¿cuándo vas a cantar una canción tuya? Sí. Y yo me sentía sumamente presionada, tanto que pasó 2018, 2019, en el 2019 yo comienzo a hacer mi propio proyecto, bueno, si yo quisiera cantar algo, bueno, sería más o menos esto, teniendo mis referencias, que no era nada urbano. ¿Me entiendes? O sea, no era nada de lo que estamos acostumbrados, pues. Y hablando con un amigo que también es compositor, quien fue que me apoyó, Eduardo Larte, yo vengo y digo, bueno, voy a hacer mi primer tema, que fue Agua de Mar, que es el que saco en el 2020, el 11 de junio, y es el primero. Y si te pones a ver, es un pop súper orgánico, como con un swingcito, pero es otra cosa. Claro. Pero bueno, yo entendiendo que estoy todavía buscando también mi identidad, aprovechándome de las oportunidades y esa visibilidad que me regala ese performance inicial que hago con Nacho, por supuesto, digo, bueno, ya es tiempo también de ir paralelamente y sin ningún problema, porque él nos apoya bien, ¿sabes? Está súper de acuerdo en que lo hagamos, en pues que cada quien haga un proyecto personal, individual. Correcto. Que no sea, eso me llamó mucho la atención porque claro, muchísimos músicos se pueden poner en la posta de yo quiero
tenerte solo para mí, no puedes trascender un poco más allá. Y es un tema también, obviamente, nos estamos metiendo en cábalas en el tema de egoísmo, ¿no? A la final es compartir ese éxito de que obviamente, y hay que tener un punto súper claro, todos los músicos que dragan cierto éxito y cierto reconocimiento de los artistas para los cuales trabajan. Y eso también tiene que manejarse con un nivel de profesionalismo muy, muy por encima de lo normal, porque al final no puedes juzgar, son dos proyectos diferentes y tienes que pensar las cosas de una manera lógica. No es que Marta Paredes va a hacer cosas que está haciendo aquí en Nacho, no, tiene cosas muy diferentes porque obviamente de aquí sale todo y haces totalmente maravillas. Entonces pasamos al punto de tu parte de solista. Lo comienzas a vivir, lo comienzas a componer, tienes recientemente, porque esto es recién, gira de medios. ¿Cómo has tenido la aceptación? Y aquí va la siguiente pregunta que te lo mencionaba por interno. ¿Has tenido mucho contacto, mucho ataque, por así decirlo, de cortar el cordón o de forzar cortar el cordón umbilical con Nacho? ¿O literalmente es el proyecto de Marta Paredes, no es la persona que está trabajando con Nacho? ¿Cómo has tenido este feedback respecto a los medios, respecto a la gente que te sigue? Y si es que en algún momento, claro, fue algo tal vez molesto o un poco incómodo que te tengan todavía dentro de esa burbuja de Nacho y no de Marta Paredes. Sí, creo que, mira, fíjate, gracias a Ecuador, porque estuve recientemente por allá y fue donde hice una gira de medios, donde me recibieron con muchísimo amor, pues creo que la gente me relaciona muchísimo, me identifica como la percusionista de. Claro. Y bueno, yo estoy prácticamente tratando aparte de ser la percusionista de este artista que es icónico, un hombre respetado, que tiene una trayectoria inmensa, pues tratar de abrirme paso a mi manera, a mi tiempo, bajo los recursos que tenga como Marta Paredes, que es la misma percusionista de este artista, pero bueno, entendiendo que toda oportunidad que se me ha dado, porque yo evidentemente no voy a renegar jamás de toda esta oportunidad, de esa visibilidad, del nombre, de la luz que gracias a Nacho en este caso he ganado, y de Chino y Nacho también, y de otros artistas con la que gracias a Dios también se me abrió mucha oportunidad a partir de Chino y Nacho. Por ejemplo, sí tuve que dejar muy claro por ahora en esta gira de medios que yo soy Marta Paredes, y si después tengo que hablar sobre mi trabajo y cómo ha sido mi experiencia trabajando con Nacho, es otra cosa, porque eso sí es parte de mi vida y de mi historia. Es como contar cómo aprendí a tocar o de dónde viene este gusto y todo esto, ¿sabes? Entonces tratar de que me identifiquen principalmente como Marta Paredes y no como la percusionista que está lanzándose a solista. Es lo que trato como de hacerle entender a quienes me quieren entrevistar. Ajá. Porque es importante, ¿me entiendes? Sacarme un poquito sí de esa casilla. Exacto. Porque tampoco he considerado cortar el cordón umbilical a nivel profesional, porque pienso que todo se ha dado, y particularmente ahora en estos tiempos en donde ahora estamos como en una baja obligada a nivel de temporada por un tema pandemia. Claro. Pues creo que nos da tiempo de hacer todo. Particularmente tampoco es que soy de sacar música tan continuamente ni muy rápido. Entonces, mira, soy bastante paciente, agradecida, pero sí trato de dejar los puntos bastante claros para cuando soy Marta Paredes, y cuando soy Marta Paredes, la percusionista del artista, entonces también. Correcto, eso está muy bien y te felicito por esa parte. Y obviamente no va a ser nada difícil sacar esa convergencia, obviamente, ¿no? Que la gente se acostumbre a tu trabajo como solista. Está más que claro dentro de todo lo que me cuentas que tus instrumentos son tu protección, son tu escudo. No te sientes el momento en que estás en el escenario cantando frente en el stage principal desnuda, por así decirlo, ¿no? Y obviamente yo creo que sostienes y son tus tótems de valor literalmente para poder cantar. Aquí converge la pregunta: ¿qué tan difícil ha sido para ti cantar y tocar al mismo tiempo? Oye, creo que el hecho de acostumbrarme desde siempre a hacer coros y tocar me facilitó mucho más cantar completo una canción y tocar a la vez.
Sin embargo, sí me he dado cuenta de que cuando toco es como una respuesta constante o tratar de hacerme como una sinergia cómoda entre la rítmica y lo que voy diciendo. A veces voy cantando y voy tocando exactamente lo que voy tocando. Y así, si me entiendes. Entonces, bueno, es como tratar bueno, también aplica muchísimo el tema de acostumbrarse, de hacer una memoria muscular, claro, de, ¿sabes? Desprenderte de esa rítmica que estás haciendo y cantar, ¿no? Y es parte de la práctica, ya cuando te vas acostumbrando, pues simplemente es natural. Pero honestamente no es algo que me haya costado demasiado. Qué bien. Al menos no por ahora, gracias a Dios no. Perfecto. Y espero que no me cueste. No, yo creo que no. A la final, como tú lo mencionas, ya eres canchera tú también. O sea, ya te estás moviendo en este ámbito de ser solista como tal y de moverte con tu música, con tus composiciones. Hablemos un poquito de la experiencia que ha sido ser Marta Paredes, componer para Marta Paredes y hacer las cosas, los trabajos y las grabaciones para Marta Paredes. ¿Has sentido tal vez que has tenido algún punto de quiebre en el cual has tomado la decisión de tal vez borrar desde cero todas las cosas que has venido haciendo o que tienes tal vez en el baúl? Porque creo que todos los artistas tenemos cositas en el baúl que quieres sacar o que compusiste hace unos años atrás y lo quieres mostrar. Y también sería bueno saber ¿cómo te guías tú en la composición para tus temas? ¿De qué quieres hablar? ¿Qué quieres que nosotros como público recibamos referente al punto sensitivo que tú marcas en tus letras, en tu música y en la onda que le metes, ¿no? Sí. Oye, buena pregunta, Andy. De verdad, gracias. Mira, el proceso de grabación, particularmente comenzando con Agua de Mar, que fue un tema que además hice en Ecuador, con Juan Dueñas, no sé si tienes el placer de conocerlo, quien fue uno de los productores, me apoyó, es un ingeniero. Diego Miño estuvo también involucrado. Pienso que tener el empuje, el apoyo de amigos músicos, contar con el apoyo de Eduardo Larte en este caso, porque el hecho de la composición no es algo que se me dé tan fluida ni rápidamente, porque siento que en el fondo sí necesito a alguien que me aporte, ¿no? Como que me ayude a destaparme un poco. No es algo, como te digo, que se me dé con mucha facilidad. Pero lo que sí siento es que dentro de mi proceso, gracias a Dios, no tuve que borrar nada de cero, sino ser más que todo paciente, ¿no? A la hora de ver cuál era la disposición de los estudios que tenía a la mano para poder grabar, músicos que aparecían, porque yo no tenía presupuesto para pagar. Entonces era como ver que todo se iba dando, no de una manera apresurada, porque para sacar Agua de Mar, como te estoy diciendo, prácticamente pasó un año. E incluso para grabar el video, que lo grabé también todo en Ecuador, entre Mompiche, San Lorenzo, Quito, y fue sumamente mochilero. Pero cuando ves el resultado final, tú dices, wow, esto fue grabado con una sola cámara. No te un Ronin, creo. o sea, entonces ya tú ves que es un tema de cómo vendes la historia que quieres contar cuando tienes personas, porque además Eduardo no solamente es el compositor, sino el videógrafo. Wow. O sea, es una persona que está muy claro de la historia que estamos contando. Musicalmente era como algo muy íntimo, particularmente lo que había de inicio era un cajón y una guitarra. Y bueno, Juanito, ¿por qué no le metemos un bajo? ¿Y por qué no le metemos un trombón? Y fueron pasando cosas que muy orgánicamente se dieron y todo fluyó. Al paso de un año es que logro sacarlo, me atrevo. Y mira, la gente, por supuesto, se queda como extrañado porque también lo recibieron muy bien, pero decían, wow, se atrevió, ¿no? Sí. Debo confesar que estaba aterrada porque viniendo de trabajar y de interpretar un tema tan importante con un artista tan grande, yo no sabía cómo iban a recibir a esta Marta Paredes. Correcto. Y luego de ese tema, que es Agua de Mar, pues yo decido comenzar a trabajar con Juan Camilo Escorcia, mi segundo tema, que este tema sí lo compuso en su totalidad. Ella se llama, ¡ay, se me olvidó!
el nombre de la compositora, wow. Te diría que borres esto, pero no puedo ser así. Bueno, ya me voy a acordar. Dios mío. Bueno, pero es una venezolana que está en Uruguay. Perfecto. Sin embargo, yo le di la historia, yo le dije, mira, contestando tu pregunta, Andy, yo quiero ser una persona que hable ahorita desde lo motivacional, porque a mí me ha costado mucho aceptarme. Ajá. Me ha costado mucho, sí, o sea, como que mirarme al espejo y entender qué quiero, a dónde quiero ir, el tema de mi imagen. Entonces creo que desde lo motivacional necesito seguirme inspirando, ¿ok? Y a partir de esa inspiración, inspirar a otros. Correcto. Para poder tener una historia real que contar, que particularmente es la mía y que entiendo que es por lo que los artistas, los cantantes realmente se mueven, ¿no? Porque tienen que dar un mensaje. Y en mi caso, Agua de Mar, entendiendo que puede ser una historia de amor, prácticamente me la canto a mí. Uh-huh. Es a Marta Paredes a quien invito a caminar, y que si la gente ve en contexto con el video, desde el frío y llegar a la playa, que es el calor, y en el calor pues te abrazas, sonríes, te sientes cómodo, te sientes libre. El mar es para mí uno de los lugares preferidos que he tenido desde que soy pequeña, porque me conectan con mi infancia, parte de mi infancia uh-huh. feliz, y decido rendirle mucho honor a eso. Entonces, ya cuando termino este proceso y comienzo con Valora, digo, bueno, yo tengo que seguir contando mi historia. Entonces, entendiendo que existe esa poca fe que a veces podemos tener con nosotros mismos porque somos inseguros, porque no nos atrevemos, porque no nos permitimos, atrevernos a hacer cosas nuevas. Yo dije, bueno, nada, ¿sabes? Yo misma he venido a curarme a mí el mal de amor, e invitar a otros a que se sientan en la capacidad de tener valor, de tener el valor y avanzar. Y no hay más nada que hacer, ¿sabes? Correcto. Entonces creo que a partir de aquí, en mis historias, pues yo creo que voy a contar. Es esto, pues invitar a la gente a atreverse a hacer cosas nuevas, a tener confianza, a tener fe, a no perder la voluntad, a que si estás viviendo una situación particular, pues no te quedes allí. Hay maneras de avanzar. A veces es difícil, pero sí se puede. Sí, en esa parte tienes muchísima razón. Recibiendo todo este feedback que tú has tenido en estos minutos que vamos de entrevista y también escuchando todas las historias, es un potencial contacto con salir fuera de la zona de confort que siempre has tenido. Atreverte a cantar, atreverte a mostrar mucho más uh-huh. tu voz, atreverte a pasar de tu puesto atrás hacia el frente del escenario y también a ser una solista como tal, hacer tu proyecto sola y sacarlo de esta manera. Yo creo que has tenido que romper muchos esquemas y uno de los esquemas más grandes, me atrevo a decirlo, también ha sido tu sexualidad como tal, el mostrarte como eres y que obviamente tu sentir, en este caso sensitivo con la parte sexual, es diferente al canon que nosotros tenemos fijado. Entonces, ¿cómo también has vivido este punto? ¿O crees que en algún punto tuvo contacto o tendrá contacto con tu parte musical este tema? Bueno, creo que Valora va un poco de allí también, ¿no? Uh-huh. Si hay algo con lo que yo, digamos, he tratado de lidiar, y no desde lo negativo, es de que no me encasillen como la lesbiana, uh-huh. ¿sí? Sino como Marta, ¿sí? Que tiene una preferencia sexual diferente a la de la que culturalmente estamos acostumbrados. Así es. Por decir lo que es la heterosexualidad. La gente no me identifica como homosexual. Y eso me encanta, ¿entiendes? Porque me permite ser una persona con valores, simpática, sincera, con la que, ¿sabes? Me puedo sentar a tomarme un café contigo y tú no estás pensando en cuál es mi preferencia sexual. Exacto. ¿Sabes? O sea, estamos simplemente conversando, hablando. No es algo que yo voy vendiendo, tampoco voy con un cartelito por la frente diciendo yo lo soy, ni es algo que soy una activista, pero sí lo defiendo. Creo que pues tengo muy claro y lo he dejado muy claro de una manera muy sutil, desde el respeto y realmente pues, ojo,
defiendo a quienes nos defienden y a quienes luchan por nuestros derechos, porque por supuesto que sí, pero yo tampoco me oculto y pienso que esa es la mayor guerra que debemos seguir manteniendo, ¿no? Mínimo no vivir en la sombra de una situación que sigue siendo bastante marcante y en algunos países incluso pues hasta penado con la muerte, ¿sabes? Totalmente. Es sumamente complicado, pero bueno, creo que podemos ser ejemplo de ser mejores seres humanos que simplemente personas que andemos juzgando a otros por sus preferencias sexuales, ¿sabes? Así es, en efecto, tienes toda la razón y me alegra entonces que hayas tomado esta tan difícil decisión, porque es difícil por todo lo que se te viene encima en temas sociales, en temas familiares, en temas de amistad inclusive, y que, claro, como tú lo dices, no es que te vuelves un show totalmente con tu orientación o que estás básicamente reluciendo de que está bien tu orientación sexual y que se tiene que aceptar, sino que son los valores que cada uno podemos tener y el nivel de aceptación y también tolerancia que cada quien maneja. Entonces está perfecto. A la final tú no eres como quien dice esas personas que están raya y raya y raya en lo mismo, sino que te dedicas a lo que tienes que hacer, eres quien tienes que ser y es lo que importa, porque al final tu parte profesional habla muchísimo de ti. Así que bueno, mi querida Marta, hemos conversado un montón de cosas. Ahorita vamos a hacer la primera pausa musical. ¿Qué te parece si escuchamos Agua de Amor, Agua de Mar, para que la gente se esté enganchando muchísimo más con tu música, con tu hermosa voz? Porque te lo recalco una vez más, siempre me quedo fascinado cuando las coristas cantan bien. Porque yo me fijo muchísimo eso, por ejemplo, en mi música, en mis bandas, de que el vocalista tiene que cantar bien, sí es cierto, pero me preocupa mucho las personas que hacen los coros. Porque te topas en muchas agrupaciones de que cantan mal, cantan desafinado, no se escucha bien y aparte de eso les ponen el volumen bajito. Entonces es como que, vamos, se tiene que escuchar como un coro literalmente. Y qué buena onda que tú estés, que tengas una voz increíble, que hayas apoyado la parte de corista de la mejor manera y que este momento estés en tu carrera de solista. Así que vamos a hacer una pequeña pausa musical, mis queridos amigos. Lo que vamos a escuchar se titula Agua de Mar de Marta Paredes. Regresamos en un ratito aquí por Alter Ground Radio. Somos expertos en la difusión de material sobre nuestra identidad alternativa nacional. Ya se acerca la primavera y yo buscando verte afuera del desierto. El miedo es una escalera y tú dices que no hay manera y no, no es cierto. Se te mueve el suelo, si te sirve de consuelo yo te entiendo. Este amor no quieras evitar. Deja que las penas se nos vayan. Vamos a bailar como si el mundo no existiera, como buscando la manera de revivir en 3 minutos. Vamos a bailar como bailan las palmeras, seducidas por el viento que viene con agua del mar. Que viene con agua del mar. Que no te importe nada y dame un beso, de esos que me vuelven loco y me estremecen hasta los huesos. No digas nada y quédate callada y deja que la pena se te vaya. Vamos a bailar como si el mundo no existiera, como buscando la manera de revivir en 3 minutos. Vamos a bailar como bailan las palmeras, seducidas por el viento que viene con agua del mar. Yeah.
Estamos de regreso, mis queridos amigos. Estás escuchando la entrevista aquí por Alterground Radio. Lo que acabamos de escuchar se titula Agua de Mar de Marta Paredes. Increíble tema. Qué buena onda saber también que tiene tintes de aquí de nuestro país en la parte de las escenas, ¿no? Qué chévere que hayas tenido este viaje, como tú lo mencionas, del frío al calor, y que sea una canción que te la dedicas a ti misma. Estábamos conversando un poquito por interno sobre el tema de los géneros que tú manejas, muy presente el tema de ritmos latinos, y que este momento es lo que tú tratas de relucir, y que obviamente es una identidad que se está perdiendo, ¿no? Sí, totalmente. Pienso que una de las cosas que me permite tener identidad es que al ser percusionista puedo jugar mucho con los ritmos, ¿no? Y en este caso fusionar. Por ejemplo, Guademar tiene unas escobillas, que, bueno, para los que no saben qué son unas escobillas, son como unos espagueticos, que suena al tener un contacto como bastante... Entonces tiene un poquito de ese groove brasilero, ¿sabes? O sea, está... Ajá. Y de allí voy desarrollando un groove con el cajón que no es muy constante, entre comillas, pero que le genera movimiento. Entonces no es como muy cuadrado. Entonces te provoca como bailar un poco, hay un shaker, hay pandereta, el bajo está un poquito como más, digamos, entre un pop latino. Pepe, que es un bajista ecuatoriano increíble, logró realmente capturar qué era lo que yo quería hacer con el tema y logró apegarse perfectamente al cajón, y le agradezco muchísimo. O sea, como te digo, Ecuador fue la cuna de este renacimiento que tuve como solista, y los músicos que participaron también, Gabriel, que fue el guitarrista, un argentino. Entonces hay como mucha mezcolanza de cultura y disposición también de poder hacer de esto un tema que genere identidad, ¿no? Que es lo que queremos. No es fácil tratar de estar en el siglo XXI, en donde realmente hay que hacer música comercial para poder entrar, pues atreverse a hacer algo que, bueno, vamos a ver cómo suena, y si gusta bien, y si no, pues bueno, ya sabemos que no. Claro. Pero creo que defender esto, por ejemplo, a la hora de hacer el solo de trombón, es bastante melódico, cuestión de que se pensó en el hecho de que si en algún momento la gente lo quiere corear, sea fácil de recordarlo. ¿Entiendes? Entonces, que eso era muy vieja escuela. Claro, ajá. ¿Sabes? Como por ejemplo un Franco De Vita, tú ves que la canción Luis tiene el mismo solo de saxo, es el solo que está grabado desde esa primera vez, y todavía lo sigue tocando en conciertos en la actualidad, y sigue siendo el mismo solo, y que incluso personas que no son músicos lo pueden tararear, se lo saben, es parte del tema como tal. Entonces, correcto. Creo que eso es algo muy fácil, porque estamos haciendo música para que personas que no son músicos puedan conectar, puedan sentirse cómodos, sea digerible. Eso también es importante, independientemente de la música comercial. Sí, totalmente de acuerdo contigo, y me gusta mucho esa interacción también que quieres brindarle al público, ¿no? De que sea muy fácil poder realizar, tararear como tal algún tipo de solo dentro de la parte arraigada de los instrumentos, ¿no? Es genial porque a la final tú te imaginas y visualízate cómo va a ser eso en un concierto, en un estadio, cuando ya todo este tema de pandemia pase. Va a ser una cosa pero loquísima, y yo creo que sí va a valer la pena todo este tema de espera para tener un concierto tuyo, un concierto de Marta Paredes, y que podamos disfrutar de todo el talento que derrochas, mi querida Marti. Yo creo que ya a minutos finales de esta entrevista me gustaría realizarte la siguiente consulta. Eres una artista que está codeándose con los grandes, que está teniendo shows importantes, y nadie es ajeno a la coyuntura que está pasando este momento Venezuela como tal. ¿Por qué seguir en Venezuela teniendo este sistema de trabajo, este esquema de contacto a nivel artístico que te hace volver a Venezuela? Entiendo tal vez el punto de la familia en ciertos aspectos o para ciertas personas, pero ¿qué hay más allá de
vendría a ser tal vez o se mezcla la parte económica, que obviamente es un poco más, te ahorras muchísimo más que estar viviendo en Alemania, en Estados Unidos, en alguna otra parte de Latinoamérica. ¿Qué te hace volver a Venezuela y por qué no salir de ahí? Fíjate, cuando yo llego acá a Venezuela vengo por una visa y llego en marzo, el 11 de marzo del 2020. Y el 13 cierran la frontera por un tema de pandemia. O sea, yo me quedé aquí particularmente porque no tuve opción. Te tocó. Yo estaba viviendo hasta entonces en Ecuador. Ya tenía 1 año y medio viviendo en Ecuador. Había decidido irme porque particularmente lo que acabas de mencionar con el tema de la parte económica es bastante complicado, al menos en América, porque cuesta mucho, cuesta muchísimo y creo que estaba un poco agobiada también. Así que decido retirarme. Me fui a Ecuador, pero me vengo para sacarme una visa por un show con Nacho en Trinidad y Tobago y pasa todo esto. Y te quedas. ¿Qué pasa? Que en ese interín también me doy cuenta de que Venezuela, por encima de toda esta situación política, socioeconómica que estamos viviendo, que no deja de ser una realidad y que sigue afectando a todos y cada uno de los venezolanos, actualmente está cambiando. Pero creo que es porque la gente aceptó que quizás no hay algo que hacer del todo salvo irse salvando personalmente, buscar la manera de reinventarse. Afortunadamente el dólar ha ido entrando a este país y eso nos ha permitido tener una apertura económica diferente. No está oficialmente declarado, pero es la moneda que se maneja. Entonces todo es particularmente raro, pero digamos que hay 2 extremos, el que lo logra y el que todavía está como intentando salir a flote. Entiendo. Entonces, ciertamente, entendiendo que esta pandemia económicamente afectó desde al multimillonario hasta el más pobre, creo que entiendo que me he quedado en el mejor lugar, en donde evidentemente no me cuesta estar, principalmente económicamente. Pensé que emocionalmente iba a ser más complicado, pero al final no. He tenido nuevas oportunidades, sigo, como quien dice, echando raíces pues en lo que es este lugar, que es bastante complicado, pero que sí se puede. Sigo viendo muchísimos venezolanos que están emprendiendo en sus proyectos profesionales, como tener estudios de grabación, de ensayos. Actualmente el Nacho Sinfónico que se hizo, en donde también tuve la oportunidad de dirigir la banda, porque es una oportunidad que estando aquí se dio. Y si no estoy acá, entonces supongo que la historia hubiese sido otra. Diferente. Porque se tuvo que hacer un montaje con músicos diferentes precisamente por un tema de pandemia. Entonces considero que de lo malo también han pasado cosas buenas. Claro. Y te das cuenta de que lograr hacer un concierto de ese calibre te da la esperanza de que aquí pueden seguir pasando cosas buenas, de que tenemos que apostarle al país independientemente de cómo estén las circunstancias, porque hay gente que tiene, que puede, y bueno, un tipo como Nacho, un artista como él, que tiene la oportunidad de demostrar que sí se puede, es muy importante estar allí para vivir esa oportunidad. Perfecto. Así que bueno. Muy bien. Estoy aquí y estoy bien. ¿Piensas tal vez regresar a Ecuador, volver a vivir acá? Mira, no me niego a la posibilidad. Como te comenzaba por interno, Ecuador me recibió de una manera hermosa. Desde, imagínate, cada uno de los ecuatorianos que tuve la oportunidad de conocer me abrieron las puertas de su casa. Diego Niño, quien es un baterista pues, que ha tenido una gran trayectoria, desde el día 0 me ofreció su estudio, sus equipos para estudiar, para grabar. O sea, a mí jamás me faltó nada. Y es mi hermano a quien le agradezco esa puerta por la que tuve que, gracias a Dios, conocer a otros, tanto venezolanos como ecuatorianos y de otras nacionalidades. O sea, yo, mira, tranquilísima me iría a Ecuador nuevamente a seguir echando raíces allá también, porque sí se puede y es un país hermoso. Totalmente. 1 año y medio allá es un país hermoso. Bestial, mi querida Marti.
escucharte que hayas tenido muchas buenas experiencias y con gente que en realidad, como tú lo has dicho, vale totalmente la pena. Y bueno, nosotros, claro, cuando tú quieras regresar acá, te hemos de estar esperando. Sería un honor conocerte. Te soy muy sincero, he buscado esta entrevista como no tienes idea, he escrito a tus redes sociales, a tu correo, Facebook, Instagram. Y bueno, estamos acá, la espera ha valido la pena y te agradezco muchísimo por estar en este espacio, por abrirme tus puertas, tus experiencias y sobre todo por el tiempo que le estás metiendo a esta entrevista. Yo creo que estamos finalizando. Algo tal vez que quieras relucir, que quieras recomendar a la gente que te está escuchando. Bueno, quiero recordar que Natalia Rodríguez es la compositora de Valora, ya vino a mi mente, lo recordé, perdóname, de verdad. Y bueno, creo que en la actualidad, si hay algo que no podemos perder es la fe. Uh-huh. Es verdad que estamos viviendo tiempos difíciles y eso a veces nos hace declinar en ciertas ocasiones, pero es importante tener claro cuáles van a ser nuestros propósitos, qué queremos, qué necesitamos poner como prioridad, a dónde queremos ir, evitar la frustración, tratar de cuidar nuestra salud mental, de tratar de manejar esa inteligencia emocional, desarrollarla para lograr realmente tener claridad en nuestro futuro inmediato, porque si nos vamos muy al futuro, entonces estamos muy ansiosos, y si recordamos mucho lo que tuvimos, que eso ya no va a volver, entonces también nos ponemos ansiosos. Uh-huh. Creo que tenemos que respirar, aceptar y aprender a vivir con lo que tenemos sin perder la esperanza de que vamos a lograr recuperarnos y tener una estabilidad que ya nos permita en esta nueva normalidad pues avanzar. Perfecto. Y bueno, mucha música y fuerza y espíritu, por favor. Totalmente. Muy bien, palabras totalmente sabias y consejos totalmente acertados. Mi querida Marti, te agradezco muchísimo por este espacio y aquí en la entrevista tienes un espacio más del cual tú puedes tomar y puedes confiar para todo lo que necesites respecto al tema de difusión y todo lo que quieras expresar aquí. Ya sabes que aquí en la entrevista conversamos de lo que sea. Gracias, Andy. Estoy encantadísima con este espacio que sé que le abre no solamente una brecha grande a los artistas, sino que te permite sentirte bastante cómodo. De verdad, te agradezco infinitamente la oportunidad. Gracias a la entrevista. Muchísimas gracias, mi querida Marti. Bueno, yo creo que estamos cerrando esta entrevista. Mi nombre es Andy Román. Conmigo hasta la próxima semana. Estás escuchando Alter Ground Radio. Chao, chao.